Buenas tardes, ¿cómo están? Gloria a Dios. Vamos a orar, amén. Levántate de tu asiento, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú estás sustentando nuestra vida. Estás alimentándonos cada día, Señor, con un alimento que proviene de tu corazón, tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy recibimos, porque sabemos, Señor, que es la que es necesaria, la que es útil para nuestro crecimiento. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu sigas revelándonos grandemente, Padre. Queremos seguir conociendo estos misterios, Señor. Queremos seguir recibiendo revelación acerca de tu palabra y queremos conocer más de lo profundo de ti, Señor. Queremos conocer más de lo profundo de ti. Te damos gracias, Padre, porque en esta tarde nosotros estamos dispuestos y ponemos nuestro corazón, Señor, en este momento para que tu palabra llegue y se siembre. Te damos gracias, Señor, porque también damos frutos, Señor, cuando ponemos por obra esta palabra. Nosotros, Señor, la practicamos y la ponemos por obra para que sea de bendición a nuestra vida y a la de los demás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano, hermana. El estudio de hoy se llama El Reino de Dios. La definición de reino significa territorio o estado donde sus habitantes están sujetos a un rey. Es decir, un país o un pueblo pequeño o mediano, pero que está bajo la dirección de un rey, eso es un reinado, eso es un reino, ¿sí? Entonces, el reino de Dios vendría siendo lo mismo. Él es un rey y tiene gente que está sirviéndole, gente que debe de estar sujeta a Dios, a las órdenes de Dios. Entonces, el reino de Dios no es en la tierra. ¿Dónde es? En los cielos, el reino de arriba, ¿verdad? Entonces nosotros pertenecemos a un reino. ¿Al cuál reino? Al reino de Dios. Un reino celestial. Amén. Por lo tanto, estamos sujetos a la voluntad de Él. O por lo menos, deberían de entender muchos que deben de estar sujetos a las órdenes de Dios, porque muchos tienen a Dios como su Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. No quieren obedecerlo, no quieren servirlo, no quieren someterse a disciplina, etc. Amén. Entonces, nosotros entendemos que mientras estemos bajo la dirección de Dios, vamos a estar bajo su cuidado, nos va a estar protegiendo de todo. Un rey en lo natural se encarga de su pueblo, ¿verdad? Se encarga de darles comida, se encarga de gobernar ese pueblo, se encarga de llevarlos por el mejor camino. Entonces, imagínate, ahora nosotros que pertenecemos a ese reino de Dios, ¿qué Dios tenemos? ¿Qué rey tenemos? Nuestra máxima autoridad, que es Dios, no es cualquier Dios, es el Dios verdadero. Entonces Él nos va a llevar por un camino de bendición. Aunque haya tribulaciones, aún así, Él se encarga de nosotros. Amén. Porque el que va primero a la guerra, ¿quién es? Es el rey. En antiguos tiempos, así era, ahorita ya no. En aquellos tiempos, el rey era el que iba adelante. Cristo es el que va delante de nosotros. ¿Recuerdan en Éxodo que decía que Dios, Jehová, iría delante de Moisés y Él pelearía por ellos y su presencia le daría descanso? Espero que te dé descanso saber estas grandes verdades, que Dios nunca te deja solo, porque Él es tu rey. Él nunca deja a nadie tirado. Él lo levanta. Todo aquel que va detrás de Él es algo seguro, que Él se encarga de sustentarlo, de curarlo, de cuidarlo, de alimentarlo, de protegerlo, de enseñarlo. Ese es nuestro rey, porque una autoridad está para proteger y servir. Fueron las órdenes que le dio Dios a Adán, que tenía que trabajar la tierra, que tenía que servir y tenía que proteger también. Cualquier autoridad tiene que tener estos principios básicos. Y Dios los tiene. Así que Él te protege, te está cuidando y aparte te está sustentando. Amén. ¿Recuerdan que en España hay un rey? ¿Cómo se llama? El rey Juan Carlos, ¿verdad?
Ese rey de España es un rey, amén. ¿Tiene autoridad sobre ti? No, porque no estamos bajo su reinado. Estamos en otro país. Así es también en lo espiritual. Aunque Jesús es un rey, no todos pertenecen a ese reino. Y no todos lo tienen a Jesús por rey. Porque no todos creen y no todos obedecen a Jesús. Entonces, hay dos cosas. Los que están fuera del reino y los que están dentro del reino. Los que tienen un rey y los que no tienen a un rey. ¿Cuántos de aquí tienen ese rey? ¿Cuántos de aquí están dentro de ese reino? Hay muchos que no conocen a ese rey. Hay muchos que no han entrado todavía a este reino. No han entrado, es decir, a lo espiritual. Vamos a ver cómo se obtiene esta entrada. Juan capítulo 3. ¿Cómo se obtiene esta entrada a ese reino? Amén. Vamos a Juan capítulo 3. Aquí es cuando Nicodemo habla con Jesús, pero de noche lo hace a escondidas por temor a los judíos. Juan 3:3. ¿Sí? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se puede ver. Aunque es espiritual, sí se puede ver. Se puede manifestar en tu vida el poder de Dios, aunque no lo veas. ¿Sí? Pero ¿qué se necesita para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Es decir, no todos son nacidos de nuevo. ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? Recibiendo a Cristo, muriendo a tu antigua vida y ahora viviendo una vida nueva, es decir, un cambio de vida, aceptar la vida que Dios quiere que vivas y dejar tu antigua vida que tú tenías, amén. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Ahora pásate a Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no pueden, ¿qué cosa? Entrar en el reino de Dios. Hace rato vimos que era nacer de nuevo, ¿para qué? Para ver el reino. Ahora es nacer ¿de qué? De agua y de espíritu. ¿Para qué? Para entrar, para poder participar, para poder estar ya dentro de ese reino, para poder ser espiritual. Muchos dirán, yo soy espiritual, Dios me habla, o yo soy, no sé. ¿Pero qué crees? Eso no es garantía de que ellos estén dentro de ese reino. No es garantía de que ellos ya estén participando de este reino o que sean espirituales. Porque muchos dirán, yo sigo a Dios, o yo creo en Dios, o yo conozco a Dios, pero no son espirituales. Es gente que todavía no ha nacido de nuevo, ni ha nacido del agua, que es la palabra, y del espíritu. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, la escritura, es el agua. Tú tienes que nacer de esta agua, es decir, que la palabra sea la que te transforme, sea esta palabra la que te lleve a ese arrepentimiento, a ese cambio de vida, es decir, nacer de nuevo. Y del espíritu, es decir, ahora tienes que ser un ser espiritual. Tú tienes una naturaleza carnal, pero también, ahora si recibiste a Cristo, tienes una nueva naturaleza. ¿Cuál es? La espiritual. Solamente estas personas que ya recibieron a Cristo son espirituales. Y estas pueden entrar a ese reino. Y estas personas pueden tener a Jesús como rey. Ahora sí le pueden servir. Nacer de nuevo. ¿Se entiende bien ese término? Sí. Es como si hubieras muerto, resucitas y tienes otra oportunidad para vivir una vida distinta. Imagínate como un asesino que le dan una oportunidad, que lo dejan libre y que le dan una nueva personalidad, un nuevo nombre para que haga una vida diferente. ¿Me explico? Una vida nueva. Ese asesino ya no tendría que volver a hacer las mismas de antes, ¿verdad? Porque ahora tiene una oportunidad de vivir diferente. Ese asesino merecía estar en la cárcel. Nosotros merecíamos el infierno. Sin embargo, Dios nos rescató de eso y nos dio libertad. Es algo similar al ejemplo del asesino que les di.
sería algo parecido. ¿Verdad? Ahora que tenemos una nueva vida, debemos de valorarla y vivir esa nueva vida como alguien diferente. Es como alguien que tuvo un accidente en un carro y de repente está en coma, pero un día sana y vuelve a levantarse y sale del hospital sano. ¿Tú crees que esa persona no diría, oye, yo he llevado una vida muy mal, ahora quiero vivir lo que me queda de vida de una manera diferente? Ahora él, después del accidente, es como si hubiera nacido de nuevo, ¿no? Ahora él quisiera vivir una vida muy distinta, no seguir en lo mismo. Así nosotros tenemos que valorar el que hemos recibido a Cristo y tenemos una nueva vida, para ya no vivir como antes. ¿Cómo era como antes? Bajo la dirección del pecado. Ahora bajo la dirección del Espíritu. Tenemos que ir dejando lo que éramos antes para vivir ahora lo que somos en Cristo. Lo más rápido que puedas dejarlo. Amén. Bueno, vamos a Mateo 4:17, está atrásito. Hablando de nuevo nacimiento. ¿Qué se necesita antes del nuevo nacimiento? Así es, arrepentirse. Dice Mateo 3:1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepentirse viene de la palabra metanoeo, que es en griego, significa pensar diferente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pensar diferente? Ahora vamos a pensar como piensa Dios. Vamos a dejar de pensar como antes pensamos en nuestra naturaleza carnal, para ahora pensar en la nueva naturaleza, como piensa la nueva naturaleza, la espiritual. La carnal quiere robar, la espiritual no quiere robar. La espiritual le gusta mentir, ¿verdad que no? No, a la carnal le gusta mentir y a la espiritual habla la verdad. Es un pensamiento diferente, ¿verdad? Es una nueva vida, es un nuevo hablar, es un nuevo moverte en el mundo. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, vamos a Mateo 4:17. Ese fue Juan el Bautista el que habló ahí, ¿verdad? Mateo 3. Aquí en Mateo 4:17 es cuando Jesús toma el rollo en la sinagoga y empieza a leer una parte de la escritura que es Isaías, ¿sí? Y dice en el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús ya había llegado a la tierra. Él había hecho ahora una proximidad entre la gente y Dios. Ahora él decía, miren, ya el reino de los cielos se ha acercado porque yo he llegado yo que soy el rey. ¿Sí? Pero necesitaban, ¿qué cosa? Arrepentirse. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de los cielos. Mira, una persona que no se ha arrepentido de sus pecados es muy difícil que obedezca a Jesús. Es muy difícil que sirva a Jesús. Y es muy difícil que se mueva como espiritual, porque no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué crees que Jesús es tu Señor? Porque Él es tu dueño, porque tú eres ahora esclavo de Él, porque Él es tu rey. ¿Y para qué quieres a un rey? Para escuchar sus órdenes, ¿no? Y en muchas congregaciones cristianas es al revés el papel. Esos cristianos son los que le están diciendo a Dios lo que haga. Yo quiero esto, Dios, y te pido esto, y te pido el otro. Y Señor, quiero hacer mi vida así, 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 así. Y nunca le piden la dirección a Dios. Nunca le piden saber cuál es la voluntad del Rey. Es gente que no busca a Dios para ver cómo servirlo. Es gente que está acostumbrada a pedir, sin ni siquiera consultar si es voluntad de Dios lo que están pidiendo. Ahora han convertido a Jesús en el siervo de ellos. Es triste eso, ¿no? Que no reconozcan cuál es el papel de cada uno. ¿A Dios le puedes pedir? Sí, claro. Pero tú estás más en posición de obedecerlo a Él, porque Él tiene mandatos. Tú al estar en el reino de Dios tienes obligaciones, ¿amén? Pero también tienes derechos.
y tienes tus privilegios, ¿no? Y en el reino de los cielos hay cosas buenas para ti también por estar en ese reino. Hay bendición, hay prosperidad, hay protección, hay gozo, hay paz, hay una nueva vida, hay poder de Él para ti. Pero todo esto se da cuando tú te sujetas a Él. Fíjate bien, el poder de Dios te lo da, porque ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pero si lo quieres utilizar como a ti te da la gana, no va a funcionar. Tienes que hacerlo como Él diga. O sea, Él te da un don, un regalo, pero tienes que buscarlo a Él para decirle, Señor, ¿cómo lo quieres utilizar? ¿Cómo quieres que se actúe aquí? ¿Ven que la obediencia es bendición? Puedes tener el don de imponer de sanidades, pero si no buscas a Dios para que Él te dirija, ¿cómo vas a utilizar ese don? No vas a saber ni en dónde, ni cómo. Amén. Entonces, muy importante esto. Amén. Bueno, ahora vamos a 1 Corintios 6, 19. Ya vimos que hay que arrepentirse para entrar a ese reino, ¿verdad? Para poderlo ver. Necesitamos un arrepentimiento total para podernos mover como espirituales. Amén. 6:9, 1 Corintios 6:9. Entonces, toda persona que recibe a Cristo en su corazón ahora se convierte en un justo. Amén. Ustedes son justos porque recibieron a Cristo en su corazón. ¿El injusto quién es? El que todavía no ha sido perdonado de sus pecados. ¿Sí se entiende eso, verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿los injustos no entran al reino de los cielos? No. ¿Solamente quién? Los justos. Para eso vino Jesús, dijo, yo he venido por pecadores, no por justos. ¿Para qué? ¿Para qué buscó a los pecadores? Para hacerlos justos cuando creyeran en Él. Porque no había ningún justo, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién sabe esto? ¿Ustedes saben que los injustos no heredan el reino? ¿No entran? Es decir, los pecadores, los que siguen en esa vida, no entran, ¿sí? No lo heredan. Dice, no erréis, o sea, no falles, no te equivoques, ¿sí? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En pocas palabras, ¿quiénes son los que no heredan el reino de Dios? El pecador. Los pecadores. Gálatas hay otra lista también, ¿se acuerdan? La que dice que estas son las obras, que manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, maldicencia. ¿Se acuerdan de todo eso? Es otra lista que lo agregas aquí. En sí, el que sigue practicando esa vida de pecado no puede entrar a ese reino. ¿Sabes por qué? Porque está mostrando que no se ha arrepentido. Una persona que recibe a Cristo en su corazón y era ladrón y sigue robando, puedes estar dudando de que se haya arrepentido, ¿verdad? Y de que esté viviendo una vida nueva. Por lo tanto, tú puedes estar dudando que de veras haya entrado a ese reino. Y puedes dudar de que de veras esté participando de ese reino de Dios. Y que esté viendo ese reino. Entonces, los frutos van a mostrar, van a manifestar quién está dentro del reino de Dios. Los frutos, el cambio de vida, va a mostrar quién de veras se convirtió a Cristo de corazón. Hay gente que ha recibido a Cristo en su corazón y los vimos muy gozosos, pero en realidad no han recibido a Cristo todavía en su corazón, sinceramente o en verdad. Y es por eso que ves a muchos como si fueran gente que no conoce de Cristo. Siguen viviendo igual o peor. Entonces ellos no han entrado al reino de Dios. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que no tienen salvación.
Solo el que está en el reino de Dios tiene vida eterna. Es decir, tú, porque tú ya entraste a un mundo espiritual, porque ya te convertiste en un ser espiritual al recibir a Cristo. Y por eso ahora tu vida antigua de pecado, la aborreces, la haces a un lado, ya no te gusta, es más, te da asco. Te molesta hacer lo que antes hacías, ¿no? Hasta te sientes incómodo, porque ya no es tu naturaleza. No como la puerca, ¿verdad? Dice la Escritura que la puerca, después de que la lavas, ¿qué hace? Se empuerca. Se va al lodo, porque es su naturaleza. ¿Qué naturaleza tienes tú? ¿La espiritual o la carnal? Tienes dos, pero te manejas en una más que en la otra, en la espiritual. O por lo menos eso espero de ustedes, ¿eh? Aunque de repente la carne te orilla y hace que te empuerques otra vez en el lodo, pero ahora sientes, ya me ensucié, me da asco, ¿por qué lo hice? Me dejé dominar por la carne. Ahora hay un dolor, porque tú ya te arrepentiste de lo que antes hacías. Y dices, ya no quiero hacer esto. Y hay cosas que las dejas drásticamente. Hay gente que ha dejado de drogarse de una para otra, dejado de robar, de estafar, porque de veras ahí hay un arrepentimiento. Cuando te arrepientes de algo que haces, pides perdón, ¿verdad? Y dices, ya no lo vuelvo a hacer. Cuando tú le pediste perdón a Jesús, no sé si lo entendiste así, pero al pedirle perdón de todo lo que hiciste es porque te diste cuenta que eso que era pecado ofendía a Dios, por lo tanto ya no quieres ofenderlo. Ya estamos dentro de un reino, tenemos que honrar a nuestro Dios, somos el templo de Dios, tenemos que honrarlo con nuestro cuerpo, con nuestro hablar, con nuestra nueva forma de pensar, la espiritual, y con nuestro movernos en el mundo, porque la gente nos va a ver y le va a dar gloria a Dios, o también van a hablar mal de Dios. Pueden decir, mira, estos son los cristianos, ¿para qué me convierto? Ese es el Dios que tienen, eso es lo que les enseñan ahí, ¿verdad que eso no es bueno? Tenemos nosotros que ser ejemplo entre la gente de nuevas criaturas, ejemplos en palabra, en amor, en conducta, como le decían a Timoteo. ¿Por qué? Porque ahora eres una nueva criatura, porque ahora perteneces a otro reino. Si tú estás aquí en México, estás sujeto a las órdenes del presidente de aquí y a las costumbres que hay aquí. Si nos vamos a España, allá no hay presidente, allá hay un rey. Y allá tienen costumbres y maneras diferentes. Si nos vamos a China, incluso tenemos que adaptarnos al lenguaje de allá. Y a lo mejor allá también manejan al revés, ¿no? Por la izquierda, sentido distinto aquí, como en el otro lado del mundo. Tienes que cambiar muchas cosas. Ya no puedes vivir como antes vivías. Tienes que adaptarte a ese nuevo país. Así es también en lo espiritual. Tienes que ir haciendo una transformación. Como dice en Romanos 12:2, tenemos que transformarnos, renovarnos en nuestra mente. Y solamente así podrás comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque ya entraste al reino de Dios. Muchos ya son cristianos, ya están en el reino de Dios, pero no han comprobado la voluntad de Dios, no han comprobado el poder de Él, porque todavía no se atreven a mover como espirituales, porque todavía siguen viviendo como antes. No han recibido milagros como deberían de haber recibido, ya estando dentro del reino. Amén. Bueno, les dije entonces que toda esta lista de pecadores no entran al cielo, ¿verdad? Dice, pero en el 11, ¿qué dice? 6:11 de 1 Corintios. Y estos, ¿qué? Erais. Algunos, estos eras. Ya no eres. Si en verdad te arrepentiste, si en verdad entró Cristo a tu corazón, ya no eres como aquellos, ¿verdad? Porque ya te arrepentiste, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. O sea, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Ya te arrepentiste, entró en ti el Espíritu Santo, porque ya te perdonó.
Créeme, la persona que no se arrepiente sinceramente, el Espíritu Santo no entra a su corazón. Aunque nosotros veamos que se gozó y qué bonito cuando recibió a Cristo, nosotros vemos el exterior, pero también podemos ver, si Dios nos muestra, si hay una conversión de esta persona. Entonces, ahí es donde se nota. La persona que recibió a Cristo de corazón, en verdad ha sido lavado de sus pecados. El que nada más pasó al frente y hizo la oración por compromiso, créeme, no ha sido lavado, porque no hay arrepentimiento, no ha entrado al reino de los cielos, no puede participar. Dice, ya habéis sido santificados, o sea, ya eres un santo. ¿Apartado de qué? De toda esta lista de que está acá arriba. Fornicación, idolatría, adulterio, robo, borracheras, todo eso, ¿me explico? Porque ahora estás, ¿qué? Apartado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, fue una obra hermosa en la que Dios te hizo nueva criatura en ese momento. Naciste de nuevo en ese momento. Eres nueva criatura y ahora Él te ha llevado al reino de los cielos espiritualmente, donde estamos sentados juntamente con Cristo. Como dice en Efesios, allá estamos sentados a la diestra, en lo espiritual. Imagínate a Dios sentado y a su derecha Jesús, en un trono también. Y a la derecha de Jesús, ahí estás tú y ahí estoy yo, en lo espiritual. Wow, todo eso solamente por haber recibido a Cristo en tu corazón. En ese momento ya tienes tu boleto para el cielo. Ya estás con un pie allá y otro aquí. Solo es cuestión de esperar que Jesús llegue por nosotros y nos llevará al cielo. Amén. Bueno, pasemos entonces a Colosenses 1:12. Queda entendido, ¿verdad?, que solamente los hijos de Dios pueden entrar al reino de Dios. Solo los que son hijos de Dios pueden participar de la herencia del reino. Amén. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, Dios te hizo apto, ¿sí? Para participar de una herencia. Ahora tienes una capacidad que no tiene cualquiera. Una capacidad para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Una capacidad para poder utilizar las cosas que Dios te da. Amén. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es potestad? Autoridad o dominio. Mándeme. O autoridad, ¿sí? Dice, el cual nos ha librado de la potestad o autoridad. ¿De qué? De las tinieblas. De eso nos libró Dios, de las tinieblas. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos ¿de quién? Del diablo. Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Le dijo Jesús a los judíos cuando lo querían apedrear. Antes no éramos hijos de Dios. Éramos creación de Dios, pero pertenecimos al diablo. A causa del pecado, Él era el que tenía autoridad sobre nosotros, ese diablo. Pero tú al recibir a Cristo en tu corazón, Dios te ha rescatado del infierno, de ese castigo eterno, y nos ha llevado a su reino, nos sacó de esas prisiones oscuras para llevarnos ahora a su luz admirable. Fíjate bien, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. O sea, nos trasladó al reino de Dios. ¡Wow! ¿Qué significa trasladar? Quitar de un lugar algo o a alguien y ponerlo en otro lugar. Así que a nosotros nos ha quitado de un lugar terrible y nos ha puesto en un lugar que no hay palabras para describirlo. ¡Wow! Gloria a Dios. Solamente por arrepentirte, recibir a Cristo en tu corazón, Dios te ha dado una nueva naturaleza, acabas de nacer de nuevo y ahora Él mismo te ha trasladado al reino espiritual, al reino de los cielos. Ahora nosotros somos
ciudadanos del reino de los cielos. Somos nueva criatura. Nuevas criaturas del reino de Dios. ¡Wow! No somos cualquier persona. Somos hijos de Dios. Por lo tal, debemos de movernos como tales. Muchos se pueden jactar. Es que yo soy un hijo de Dios. Merezco que me den todo. Y ustedes cuando pasen, agáchense, no me vean. No. Al decir que somos diferentes es porque ahora somos nuevos. Y debemos de movernos como nuevos. Y no movernos como la gente de antes, como el montón. Como antes éramos. Porque si Dios con su sangre nos lavó y nos trasladó al cielo, y nosotros seguimos moviéndonos en el pecado, pues, ¿cómo estamos acá con nuestra conciencia, no? Volviéndonos a empuercar como la puerca, ¿no? Ensuciarnos en el lodo. Y entonces nosotros somos diferentes gracias a Dios. Y tenemos que compartir esto con las demás personas que todavía siguen en esa esclavitud del pecado. Sacarlos de esclavitud por el nombre de Jesús, por la predicación, para que ahora Dios haga la obra de trasladarlos al reino de los cielos y sean participantes con nosotros del cielo, para que estén con nosotros. Amén. Bueno, dice en el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, solamente el que ha sido perdonado y lavado con la sangre de Cristo, solamente así puede entrar al reino de los cielos. No hay de otra. Si no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, como su Rey, y no le piden perdón, no pueden entrar al cielo. No pueden entrar al reino. Aunque estamos aquí en la tierra, nosotros estamos participando del reino de Dios. Estamos aprendiendo a sujetarnos a Él, para que cuando estemos eternamente con Él, ya sea algo de siempre. Amén. Bueno, ¿se acuerdan del ladrón que estaba crucificado con Jesús? Él le dijo, acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Este ladrón pensaba que Jesús iba a venir un día para hacer un reino aquí en la tierra. Lo que está escrito es de que Jesús va a llegar un día por nosotros sin tocar tierra y nos va a llevar. ¿Se acuerdan? El arrebato. Los muertos resucitarán y los que estamos vivos seremos arrebatados. Pero Jesús le dijo, mira, desde este momento tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, solamente porque se arrepintió, en ese momento él ya iba a participar también del reino de los cielos, aunque iba a morir. Nosotros estamos vivos, pero estamos participando en esta vida de lo que es el reino de los cielos. Amén. Bueno, vamos a Mateo 6:10. Amén. Aquí es cuando Jesús enseña a orar, ¿recuerdan? Lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. 6:10 dice, venga, ¿qué cosa? Tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que ahorita desde la tierra, tú tienes que estar viviendo conforme a las reglas del reino de Dios. Cuando dice, venga tu reino, significa que quieres que en tu vida se empiece a manifestar ese reino. Que tú estás dispuesto a vivir como si estuvieras en el cielo. ¿Cómo crees que se vive en el cielo? Libre de pecado, honrando a Dios todos los días, en la presencia de Dios, con gozo. Aquí también tienes que estar igual, gozándote en lo espiritual, buscando la voluntad de Dios. Imagínate estando en el cielo,
Vas a estar bajo las órdenes de Dios. Aquí también en la tierra tienes que estar bajo las órdenes de Dios. Como si ya estuvieras en el cielo, tienes que moverte aquí, en la tierra. Venga tu reino, es decir, buscar la voluntad de Él. Cuando dice venga tu reino, significa también hágase en mi vida tu gobierno. Un reino es un gobierno, ¿verdad? Hágase en mi vida ahora tu voluntad. Estás aceptando el gobierno de Dios sobre ti, porque estás en el reino de Dios. Pero es una decisión, una actitud que cada uno tiene que tomar, de decir, yo quiero ahora hacer las cosas que me diga mi rey, porque ahora estoy en el reino de Dios y tengo que ver cuál es la voluntad de Él y quiero sujetarme a su gobierno, a lo que Él me diga lo voy a hacer, a la orden que Él me diga lo voy a hacer. No es tan fácil, ¿verdad? Decir, Jesús es mi rey y muchos no le hacen caso, ¿verdad? Porque no entienden lo que es estar en el reino de Dios, en el gobierno de Él. Ahora es buscar la voluntad de Dios antes que buscar nuestra propia voluntad. A lo mejor tú tienes deseos, quieres hacer cosas. Pregúntale a Dios si está dentro de los planes de Él, para que no hagas las cosas como tú quieras, aunque parezcan lo mejor. Y Él te va a decir, está bien, esto lo apruebo o esto no. Haz las cosas de esta manera o de esta otra. Y te van a salir mejor de como lo habías planeado tú. Amén. Muy bien. Ahora pasémonos al 6:33 de Mateo. Dice, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es cuando Jesús les está diciendo, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. O sea, no te preocupes por las cosas materiales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar el reino de Dios. En vez de estar buscando lo material, busca lo espiritual para que así estés buscando el reino. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, busca primero qué es lo que quiere Dios. Busca qué es lo que Dios quiere que hagas. Y Dios se encarga de sustentarte, de dirigirte. Porque ahora tú estás buscando la voluntad de Él y Él se encarga de ti. Amén. Bueno, Mateo 13:11. Buscar el reino de Dios entonces es buscar para saber qué es lo que Él quiere, para hacer la voluntad de Él y practicarlo. Amén. Mateo 13:11, ¿verdad? Aquí es cuando, desde el 10, cuando los discípulos se acercan a Jesús. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Les había leído la parábola del sembrador. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablaba así Jesús? En el 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La gente que no se ha convertido a Cristo no entiende las cosas del reino, porque para ellos todavía están sus ojos vendados, ¿verdad? Hasta que se conviertan a Cristo, ese velo será quitado. Ahora nosotros que somos convertidos, que somos nuevas criaturas, a nosotros nos es dado saber estos misterios. Es decir, el reino de Dios debes de conocerlo, debes de adentrarte, debes de escudriñar para saber cómo está todo este asunto. Es decir, el reino de Dios está lleno de cosas por revelar. Necesitamos la guianza de Dios para que Él nos enseñe y nos dirija y saber qué es lo que Él quiere. Es un mundo espiritual. Debemos de ser dirigidos por Dios. Amén. Juan 8:32. ¿A quiénes les dijo que a ellos les iba a ser revelado los misterios del reino?
de Dios, de los cielos? A los discípulos, ¿verdad? Un discípulo ya es alguien que se mueve muy diferente a alguien recién convertido. Un discípulo no es alguien que acaba de llegar apenas o está conociendo, no. Un discípulo es alguien que ya conoce la voluntad de Dios y está practicándola y está aprendiendo de Dios. Un discípulo es alguien que ya está convencido de seguir a Jesús y hacer lo que Él diga. Una oveja es diferente. Una oveja es alguien que se convierte y está viniendo a la congregación. Es alguien que está en un rebaño, pero todavía no se adentra a ser un aprendiz. El discípulo es alguien que ya está muy metido en la palabra de Dios. Es alguien que ya está tomando el nuevo estilo de vida, algo muy serio. Amén. Entonces por eso le dijo a los discípulos: a ustedes les es dado a conocer estos misterios. Solamente a los convertidos, a los que pasan tiempo en la comunión con Dios, a los que buscan a Dios, los que buscan aprender de Él para practicar. El discípulo es alguien que ya está poniendo por obra, el que está conociendo y ya está poniendo por obra esa nueva vida. 8:32 de Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo se conoce la verdad? Jesús es la verdad. ¿Cómo lo conoces? Por la palabra. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios. Búscalo a Él, búscalo en la palabra, busca qué es lo que quiere hacer. Aquí busca a Dios en su palabra y Él te va a dar la respuesta a la situación que estás pasando. Y los discípulos tenían que hacer eso también. Conocer la verdad para que esa verdad los haga libre. Conocer la Escritura para que conozcan la revelación de ese misterio y sea revelado y sepan cómo moverse. Por eso dice: y serás libre. El que es libre es alguien que sabe cómo moverse y puede moverse. El reino de los cielos te va a dar libertad de moverte como una nueva criatura, pero conoce lo que es la Escritura. Amén. Entonces es un privilegio, ¿verdad?, para un hijo de Dios el conocer de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ese es uno de los privilegios que tú tienes, que tú puedes conocer la Escritura de manera muy distinta a la gente que no tiene a Cristo, y que a ti Dios te revela todas las cosas, y que ahora estás en una libertad, en una vida nueva. Libertad, no libertinaje, ¿verdad? Eso es muy distinto. Nosotros tenemos una libertad, pero con responsabilidad. No somos gente que está sin ley. Somos gente que está sujetos a la voluntad y al gobierno y al reino de Dios. Esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos. Amén. Bueno, Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que está diciendo yo soy cristiano, o Dios me reveló, o yo estoy arrepentido. No todo el que estás escuchando que diga eso en verdad es un cristiano, Acuérdense que hay falsos profetas y muchos están profetizando en el nombre de Dios, pero no son del reino de Dios. Por eso dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque hasta los brujos mencionan el nombre de Dios, ¿verdad? Pero no entran al reino. No todo el que está hablando como si fuera cristiano ha entrado a ese reino. Amén. Luego dice: ¿sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, una cosa es que digan yo soy muy espiritual o yo soy cristiano, pero otra cosa es
si en verdad están haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Tengan cuidado, en el reino de los cielos nada más entran hijos de Dios. Pero en la congregación, ¿qué entran? Hijos de Dios, y entran también gente que no es convertida a Dios todavía. Porque aquí estamos en la tierra y aquí estamos junto con la gente del mundo. Pero cuando Jesús venga por nosotros, nada más nos va a llevar a nosotros. Los que no eran de Él se quedan aquí. Ahí va a haber una separación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos, no equivocarnos con las personas que puedan mostrar una apariencia de que realmente son hijos de Dios. Mucha gente puede salir en la tele o en YouTube diciendo que son cristianos, pero hay que ver si de veras son cristianos, son profetas de Dios, son maestros o son pastores. Hay mucho engañador. Y no porque estén predicando o porque tengan una congregación, significa que están dentro del reino de los cielos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no hay que irnos con la apariencia para no ser engañados. Amén. Fíjate en el 22, muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día se refiere este? Del día final, el día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate, hasta milagros hacen y no son del parte del reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay falsos milagros. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí profetizaron y usaron el nombre de Dios, pero no eran del reino de Dios. ¿Se está refiriendo a quién? A los falsos profetas. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjate, hasta demonios pueden echar fuera. Y no eran parte del reino. ¿Sí? Y en el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, nunca hubo el recibir a Cristo en su corazón, por eso son desconocidos para Él. Dice, apartaos de mí. O sea, los falsos van a ser separados de la presencia de Dios. Hacedores de maldad. Wow. Hacedores de maldad, haciendo milagros, echando demonios y aún profetizando en el nombre de ¿quién? De Jesús. Tremendo, ¿verdad? Entonces, algunos parecen ser cristianos, pero no lo son. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Solo es la pura apariencia. Amén. La nueva creación se tiene que mostrar de otra manera. Vamos a Gálatas 5:19. Es la cita que les mencioné hace ratito. ¿Se acuerdan cuando vimos la de Corintios 6:9? Primera de Corintios 6:9. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa que son manifiestas? O sea, que se pueden ver, ¿no? Que es fácil de demostrarlas, que no es muy difícil, o que no es difícil de que lo oculten por mucho tiempo, ¿sí? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es otra lista un poquito larga, ¿verdad? Que la podemos agregar a la de 1 Corintios 6:9. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que ¿qué? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que no van a heredar este reino de Dios? Los que están practicando esta lista. ¿Qué significa que están practicando todavía las obras de la carne? Que están en pecado porque son carnales. Si fueran espirituales, empezarían a dejar las cosas de la carne y practicar ahora las cosas del Espíritu. Entonces, alguno te puede decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero dice que manifiestas son estas obras. Si tú estás viendo ese tipo de obras y tú lo estás viendo igual que antes que recibiera a Cristo, entonces puedes estar viendo que no se ha convertido.
Por lo tanto, no puede heredar ese reino de los cielos. Es un cambio de actitud, es un cambio de vida, es un cambio de estilo. Amén. Entonces, el que va a entrar al reino de los cielos es la nueva creación. El que se ha arrepentido de esto y ya no practica el pecado. Y si llega a pecar, pues tiene un abogado que es Cristo para que lo perdone, lo lave de eso. Pero ya que deje de hacer eso. Amén. Muy bien. Vamos a Mateo 11:12. Mateo 11:12. ¿Se acuerdan que Jehová le habló a Josué? Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque él era un líder guerrero y él iba a ir delante de todo el pueblo para hacer batalla contra todos los que estaban en la tierra prometida. Y hubo muchísimas batallas, pero él tenía que ser esforzado y valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque estamos en una batalla día con día, en la que el demonio, la carne y el mundo están en nuestra contra y están atacándonos, y hay tribulaciones y hay persecuciones, pero tenemos que esforzarnos, es decir, no desanimarnos, no caer, mucho menos retroceder. Fíjense bien lo que dice 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué pasa con él? Sufre violencia, o sea, los que son ahora hijos de Dios, ¿sufren ataques o no? Hay un ataque. ¿Contra quién crees que es la guerra? Contra el reino de Dios. ¿A poco crees que Satanás nada más pelea a los hijos de Dios? También peleó contra Dios. Peleó contra Jesús. ¿Recuerdan que Satanás lo quiso tentar? Más bien lo tentó en el desierto. Fue una guerra contra él. La guerra la hace Satanás contra nuestro rey y contra los soldados de nuestro rey, que somos nosotros. Hay violencia. ¿Sí? Dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa que los violentos lo arrebatan? Solamente los que se esfuerzan y son valientes logran la victoria. O sea, el enemigo es violento contra nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser violentos también en esa guerra. ¿Cómo es ser violento? Ser esforzado y valiente. Ser fuertes, no débiles. Violento es lo contrario de débil. ¿Quién es el débil? El que se asusta, el que ya no quiere saber, el que, ay, ya no me hables del diablo. ¿Me explico? Y el violento es el que dice, vamos a orar ahorita. Y a empezar a reprender, y a echar fuera al demonio, y a hacer guerra espiritual, y a tener paciencia, y a fortalecerte en la palabra. O sea, alguien que en vez de entristecerse o desanimarse, se agarra más de Dios y de su palabra para hacerle frente a cualquier tribulación. Claro, te vas a fortalecer con la palabra. Pero aquí se requiere que ante cualquier ataque seas violento, es decir, seas valiente. Imagínate un campo de batalla, aquí están los enemigos contra los otros enemigos. ¿Cuáles son los violentos? Los que se dejan ir hacia el contrario, hacia el lado del enemigo y a disparar y a matar, ¿no? Esos son los violentos. ¿Qué significa? Los que están haciendo guerra. Cuando la Escritura dice que tú seas violento, significa que seas valiente y vayas a la guerra. ¿Qué es lo contrario de violento? El que no va al frente, el que sale corriendo, el que huye, el cobarde, el que quiere desertar. No todos permanecen en una congregación, porque muchos desertan. Muchos nada más ven el ataque y ya no quieren saber nada. No sé si han conocido a alguien que llega a la congregación, se le hace muy bonito, pero cuando empieza a tener persecuciones con la familia, ataques del diablo, ataques en la economía, dice, uy, no, ya no quiero ser del cristianismo, yo estaba mejor que antes, así que ahí nos vemos. Nomás voy a la congregación y tengo problemas en mi familia, tengo problemas con mi marido, tengo problemas con mis amigos.
y se alejan. Esas personas no son violentas, son temerosas, son cobardes, son miedosas, no hacen guerra, no soportan ningún ataque, ninguna guerra pueden soportar. Cualquier cosita los tumba y los desanima. Acuérdense que Jesús tenía discípulos y lo abandonaron. Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Recuerdan eso? Y Jesús no los detuvo, ¿se acuerdan? Al contrario, les dijo a los demás discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se acuerdan que también en la batalla que Gedeón tuvo contra un pueblo enemigo, eran miles de personas? Y Dios le dijo, es mucho pueblo, ¿se acuerdan? Sí. Diles que los que tengan miedo se levanten temprano y se vayan. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y de ser muchísimos, quedaron bien pocos. Esos no eran violentos, esos nada más iban a estorbar. Aquí se necesita gente valiente. Tú ya estás en el reino, tienes que ser valiente, tienes que ser violento. No significa que te pongas a romper los platos de tu vajilla en tu casa, ¿no? O pegarle a tus hijos, no. Ese tipo de violencia no. Sino de fortaleza espiritual y valentía hacia la guerra. No ser temeroso. ¿Se acuerdan que hubo mucho cobarde en ese pueblo? Y que solo quedó muy poca gente. Y después dijo Dios, no, son muchos todavía. Vamos a probarlos. Llévalos al río y los que tomen agua y laman el agua como un perro, sepáralos, no sirven. Total de que Gedeón se quedó con 300 hombres nada más. Esos eran valientes y esforzados. Necesitamos ser valientes y esforzados porque día a día hay violencia contra nosotros, hay ataques, hay tribulaciones, persecuciones, hay problemas, hay cosas que están adversas están en nuestra contra. Y diario va a ser así, Diario es así, el ataque del diablo nunca lo detiene. Necesitamos, de veras, ponernos a trabajar y cuidar nuestro reino. Porque el enemigo está buscando por dónde entrar para destruir. No le abras la puerta al enemigo, porque luego se mete. Es decir, no le des chance al diablo de que hagas tú algo y que por ahí aproveche para atacarte. Tienes que ser violento. Si alguien llega a tu casa y te toca y trae un costal de estiércol y te dice, mire, le traigo un regalito, ahí se lo dejo, ¿qué vas a hacer tú? Ser violento, ¿no? ¡Ey, sáquese, vámonos para allá! No, quítese, váyase con su costal, ¿sí o no? Eso es ser violento. O le vas a decir, no, sí, pásele, tráigame más. Tráigase esa troca y vacíemelo aquí en la cochera. No, sí está bien. Ese es un debilucho, un cobarde, alguien que no tiene autoridad, ¿no? El violento es el que se va a mover en esa autoridad y se va a defender. No olvides esa posición de soldado, valiente y esforzado. Cualquier tribulación, cualquier cosa, sé valiente. Sé valiente, no temas, Dios está contigo. Estamos en un reino diferente, muévete diferente, amén. Bueno, ahora vamos a Hebreos 11:32. Alguien que ya está moviéndose en la fe y ya se está discipulando, es muy fácil también que pueda permanecer, amén. Cualquier ataque que llegue, cualquier tribulación, no lo va a mover. Porque dice Jesús, si permaneces en mis palabras, verdaderamente serás mi discípulo. Cualquier ataque, tú permaneces en la palabra de Dios, lo que Él dice. Y eso hará que tú permanezcas, que no caigas. Pero el que ve el ataque, el que ve la tribulación y no se agarra de la palabra que dice que ese ataque es leve y momentáneo, que Dios le va a dar la respuesta, que Dios se va a encargar, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a desanimar por no sostenerse en la palabra. Sostente en la palabra y permaneces tanto como hijo de Dios, como discípulo,
y permaneces firme aun cuando termine la batalla. Amén. ¿Sí? Bueno, Hebreos 11:32. Fíjate bien lo que dice. Todo el capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe. Amén. Pero vamos a enfocarnos aquí en el 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron, ¿qué cosa? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, ¿sí? Por fe. Es muy importante la fe, porque la fe te va a hacer soportar cualquier cosa, cualquier ataque. Estamos en un reino que sufre ataques, sufre violencia. Mantente en la fe y cualquier ataque que te esté queriendo tumbar, no te tumbará si te mantienes en fe. Fíjate bien, dice que por fe alcanzaron promesas. Tú vas a alcanzar la promesa de la victoria si te mantienes firme, si sigues orando, si sigues esperando que Dios se encargue de ese problema que está en tu contra. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Mira, si te sientes débil, si sientes que ya no puedes, por medio de la fe, Dios te va a fortalecer. Cuando te acercas a Él, venid a mí los cansados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Sí? Se hicieron fuertes en batallas. O sea, se hicieron valientes y se metieron a batallar, a pelear, a guerrear. Entonces es una vida en la que tienes que estar en una guerra. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí no dice que hubo derrotas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos eran hombres de fe. Este reino de los cielos en el cual tú estás dentro, vas a moverte por medio de la fe. Vas a permanecer por medio de la fe. Si no tienes fe, aunque estés dentro del reino de Dios, no puedes hacer gran cosa. Ni apagar fuegos, o sea, ataques del enemigo, ni alcanzar promesas, ni ser valiente. Tienes ese don de Dios que te ha dado, la fe. Hay que hacerlo crecer. Amén. Muy bien. Ahora vamos a Mateo 12:25. Conquistaron reinos. El enemigo quiere conquistar, ¿verdad? Nuestro reino, es decir, quiere tumbarlo. ¿Qué significa que un reino conquiste otro reino? Que lo haga esclavo. Satanás quiere hacerte esclavo otra vez, ¿o no? Ya éramos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Por medio del pecado. ¿Pero qué crees? Cristo nos rescató, pero Satanás quiere hacerte volver a la esclavitud. ¿Por qué crees que te sigue tentando? Tu salvación no te la quita, pero sí lo que puede hacer es de que tú peques, porque él te puede atacar para tentarte y hacerte caer. Acuérdense que los hebreos no podían salir de Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón no los dejaba salir, ¿recuerdan? Dios mandó una plaga y Faraón dijo, está bien, ya váyanse. No, mejor no. Y los volvió a tener ahí. Y Dios mandó otra plaga. No, pues váyanse al desierto a adorar, pero dejen los niños aquí. Les mandó otra plaga. No quería dejar al pueblo. Y así está Satanás. Es necio, es terco. No se hace a la idea de que tú ya eres un hijo de Dios y te va a dejar en paz. No, te sigue atacando. Amén. Hay que tener cuidado con eso. Dice 11:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es obvio, ¿verdad? Una familia que está en contra el uno contra otro, no van a permanecer ni van a funcionar como una familia. Si el hijo está contra la mamá y la mamá está contra el hijo, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Un espíritu de
división, un espíritu de contienda, de pelea. En la congregación no debe de existir división, si no, no pueden permanecer. Se debe de manifestar ¿qué? El amor. En tu casa también. No puedes estar tú en contra de tus papás o de tus hermanos, porque una familia tiene que estar unida para hacerse fuerte y poder caminar. Entonces es muy importante que no haya división ni en la familia ni en la congregación. Hay que tener cuidado cuando empiezan a querer hacer división en una congregación, porque esto, ¿con qué propósito es? De destruir una congregación. Si tú quieres, imagínate que tú quieres romper esta Biblia, ¿la puedes romper así? No, porque son muchas hojas. No la puedes romper de lado, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa si agarro unas cuantas hojas y le doy el tirón? Divídelos. Divide la Biblia en secciones y es más fácil que los puedas romper todas las hojas. Todas juntas no pueden. Si toda la congregación está en una unidad, en un mismo pensar, en un mismo sentir, es muy difícil que nos muevan. Pero si uno piensa una cosa, otro piensa otra, otro piensa otra, no estamos de acuerdo, el enemigo va a llegar y va a tumbar a uno, va a tumbar a otro, va a tumbar a otro y a otro y a otro y a otro. Es por eso que en las congregaciones muchos no permanecen. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo al pensamiento de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Quieren hacer su propia ley, quieren hacer las cosas como ellos quieren. Entonces van contrario a nosotros y empiezan a generar división. Tu reino espiritual no debe de existir de división. En el reino en el que Dios te ha puesto, ten cuidado con la división. Te van a querer separar, te van a querer hacer pelearte uno contra otro, hermano contra hermano, para destruir, ya sea tu familia o la congregación. Amén. Bueno, Hechos 14:22. Satanás siempre querrá dividir la iglesia de Jesús, incluso congregación contra congregación. Los de aquella congregación no les hablamos porque nos caen gordos. Ya están divididos, ¿no? Ya no tienen el mismo pensar. Y cuando digo iglesia me refiero a todos los cristianos, a todos los que recibieron a Cristo en todo el mundo. ¿Se han fijado que hay muchas denominaciones cristianas? Y hay cristianos que no pueden ver a otro tipo de cristianos. Hay división. De eso se ha encargado Satanás. Incluso de ir metiendo nuevas filosofías o nuevas doctrinas para después introducirlas a las congregaciones. Entonces ya no sería la doctrina de Dios, sino la doctrina de quién sabe quién que la metieron en una congregación. Tenemos que estar en esa unidad. Amén. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Mi exhortación hacia contigo es la misma, permanece en la fe. Exhortar es animarte. El llamado que te voy a estar diciendo es, permanece en la fe, no temas, sigue confiando, espera el milagro, confía en tu Dios, ¿sí? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate bien, para entrar al reino de Dios es necesario que haya tribulaciones. ¿Sabías eso? Aquí lo dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está poniendo pruebas. Y ahí nosotros vamos a mostrar si somos de Dios o no somos de Dios.
Los que no pasan las pruebas no entran al reino. Por lo tanto, hay una separación de los que creyeron en Jesús y los que no creyeron en Jesús. Los que no creyeron en Jesús no van a moverse en la fe. Los que no siguen a Jesús no se van a mover a través en la fe, y cualquier tribulación los va a tumbar. No sé si notas que en ti hay tribulaciones, pero tú permaneces. Porque tú eres un hijo de Dios, porque estás en la fe y estás dentro del reino de Dios. ¿Es necesario estas tribulaciones? ¿Por qué? Porque estamos a prueba. Dios nos está probando. Amén. Y cada prueba nos va a hacer aptos. Acuérdense que cualquier prueba va a ayudar a nuestro favor. Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Romanos 8:28. Sabemos que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia? Prueba, o sea, resistencia. Entonces, gózate cuando haya una tribulación en tu vida, porque eso te va a ayudar a que tu carácter de cristiano, tu carácter del carácter de Cristo se forme en ti. Y eso también te da entrada al reino, porque ahora eres más paciente, puedes recibir más cosas del reino. Porque ahora te has fortalecido en la resistencia, ahora puedes tomar más victorias, porque ya creciste en resistencia. Al pasar esa prueba, te fortaleces y entras más al reino, es decir, puedes disfrutar más de las cosas del reino. El que no pasa esas pruebas no disfruta nada. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Las cosas del reino las vas a heredar por fe y paciencia. ¿Fe y paciencia en qué momento? En el momento de la tribulación. No va a ser fe y paciencia en el momento de gozo, ¿verdad que no? Fe y paciencia, creer y esperar. Esté tranquilo o no esté tranquilo tu ambiente. Esperar, moverte en fe. Es un reino espiritual. Solo lo obtienes y lo disfrutas como espiritual. Entonces es muy necesario que pase todo esto para entrar en este reino. Amén. Ahora Romanos 4:17. Romanos 4:17. ¿Ya lo tienen? Dice, Romanos 14:17. Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios no son cosas materiales. Muchos pueden decir, ¿eres hijo de Dios? Sí. Uy, pues se te nota, mira el carro que traes. Uy, no, ni dinero tienes. No, es que estar en el reino de Dios no significa cosas materiales. Aunque Dios te da las cosas materiales cuando buscas lo espiritual. Pero para que no nos equivoquemos, así es. Muchos tienen la falsa idea de que recibiendo a Cristo se les acaba sus problemas. Tienen el carro último modelo, una mansión último año, etcétera, etcétera, etcétera. No, Dios te va a dar lo que necesitas. Pero muchos se enfocan a que el reino del espiritual, a que el reino de Dios es materialismo. Y no es así, sino que la riqueza es en lo espiritual y la puedes también manifestar aún en lo material. Amén. Entonces dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Muchos piensan que es así, puras cosas materiales. Dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios, ¿sabes qué es lo que es?
Justicia. ¿Qué significa eso? Que hagas las cosas que a Dios le agradan. Que hagas la voluntad de Dios, eso es justicia. Que impongas manos y reciban sanidad, eso es justicia para otra persona. La justicia de Dios utilizándote a ti. Paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa paz y gozo en el Espíritu Santo? Que ahora el Espíritu Santo actúa en ti y te hace moverte de diferente manera. Que a pesar de cualquier tribulación, tú estás en paz, confiando en Dios, y estás en gozo porque sabes que Dios te da la victoria. O sea, el reino de Dios no es materialismo. El reino de Dios es movernos como espirituales y movernos de diferente manera a como nos movíamos antes. Eso es el reino de Dios, el espiritual, no el material. Amén. Bueno, 1 Corintios 4:20. 4:20. Entonces, si estamos en un reino espiritual, deben ocurrir cosas espirituales, ¿verdad? Por decirlo así. O sea, que las cosas de ese Dios espiritual ocurran en nuestra vida, aunque estemos en un mundo material. O sea, debe de haber manifestación de milagros. Amén. Dice 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. Sino en poder. O sea, esto no es nada más venir a escuchar una plática bien bonita y sentir bien bonito y ya. No. El reino de Dios no es palabrería, no es hablar por hablar, no, sino lo que se está hablando es verdad. Lo que se está hablando es poder de Dios que se puede manifestar en tu vida. El reino de Dios, así es algo real. Muchos pueden decir, sí, Dios puede hacer el milagro, Dios me va a dar un trabajo. Saliendo de aquí, ellos empiezan a buscar trabajo y desesperados porque no confían en un Dios. Porque todo lo que hablaron fue nada más de labios hacia afuera, no hubo fe. Aquí no se te va a decir que existe un cielo si no es cierto. Eso sería pura palabrería, ¿no? Cosa inventada nada más. Y no sería verdad. El reino de los cielos es poder. Y poder de Dios. Entonces, las cosas que están escritas no son palabras, nomás palabras. Que a alguien se le ocurrió escribir e inventar, y no. Todo esto es real. Si lo aplicas, verás el poder de Dios en tu vida. ¿Cómo se puede volver esto en palabras nada más? Cuando lo dices sin creerlo. Sí, Jesús me va a resucitar un día. Pero la realidad es que, no me quiero morir porque no sé a dónde voy. ¿Me explico? Es pura palabra, pura palabrería. Palabras que repiten y que no las creen. Porque si creyeran en la palabra de Dios, no tendrían miedo a morir. Porque sabrían que esto es verdad y que así como Jesús resucitó, resucitaremos algún día. Porque es poder de Dios. Entonces es mucha diferencia. Y muchos han llevado a las congregaciones palabras nada más y no poder de Dios. Es decir, les han metido psicología, humanismo, motivación personal y otras cosas del mundo en vez de darles el evangelio a los congregantes. Lo primero que les dije son palabras nada más, palabras del hombre. Y el evangelio es el poder de Dios, dicen Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. A mí no me da vergüenza hablarles la palabra y decirles pura palabra, tal como está, porque esto es poder de Dios para ustedes. Si yo le quito o le agrego, ya no es lo mismo. Y si yo introduzco otras cosas, otras filosofías para enseñarles, ya no les enseñaré la palabra de Dios, sino que ahora estaría dándoles palabras del mundo. Y ahí no hay poder. No hay poder. En la motivación personal te ayuda un ratito, pero después se te bajan las pilas, ¿verdad?
no hay poder. En cambio, la palabra de Dios vive y permanece para siempre y está sembrada en tu corazón. En cualquier momento te puede levantar, te puede fortalecer, te puede alimentar. Eso es poder. Estas no son palabras del hombre. Esto es poder de Dios, amén. Y en este reino hay poder. Solamente usa la palabra de Dios como debe de ser, amén. Bueno, vamos a ver unas parábolas por las cuales el reino de Dios es semejante, ¿sí? Se está comparando el reino de Dios. Vamos a Mateo 13. Aquí dan unos ejemplos de cómo debemos de ver este reino de Dios. ¿Cómo lo comparamos para entenderlo? 13:44, Mateo 13:44. Primero, anótele ahí, el reino de Dios es como un tesoro escondido. ¿Te imaginas que tú supieras dónde hay un tesoro escondido? ¿Qué harías? Irías a sacarlo rápido, pero no tienes herramientas. ¿Qué harías? ¿Contratabas a alguien? ¿Confiarías en alguien? ¿Conseguirías herramientas? Pero si no tienes dinero para herramientas. Las fabricas, tardarías mucho en fabricarlas. ¿Con qué las vas a fabricar si no tienes dinero? Tienes bienes los cuales puedes vender para comprar herramienta y sacarlo rápido. ¿A poco no? Si no tienes las herramientas para sacar un tesoro, es un tesoro grande, imagínate. Si alguien te ve que lo sacas, te lo roban. Tienes que conseguir herramientas a como dé lugar. Venderías todo para sacar ese tesoro, sabiendo que eso es mejor que cualquier cosa que tú tengas, ¿no? Fíjate bien lo que dice 13:44, dice, además, el reino de los cielos es semejante o parecido a un tesoro escondido en un campo. Imagínate un tesoro en un campo, cualquiera lo puede ver, ¿verdad? No es muy seguro que dure mucho ahí. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate, hay más sabiduría en la palabra de Dios. En vez de conseguir las herramientas, ¿qué es lo que hacemos? Comprar ese terreno. Mejor, ¿no? Para eso necesitarías vender tus casas, tus carros, todo lo que tú tienes, para comprar ese terreno en un campo. Para que ahora sea tu terreno y tú saques el tesoro cuando tú quieras. ¿Qué significa esta parábola? Que todas las pertenencias que tú tengas, que todas las cosas que para ti son de valor, tienes que hacerlo a un lado para que ahora el reino de los cielos sea todo para ti. Todo tu tesoro. Quiere decir, tu escuela, tu trabajo, todas las cosas que son tuyas, en un momento dado tienes que escoger si el reino de Dios o para ti es de más valor otras cosas. Hay gente que, por ejemplo, tiene una carrera y no deja la carrera para ponerse a trabajar para Dios, porque todavía no es tan valioso para él el ministerio. Muchos pueden ser cantantes, pueden ser artistas, pueden ser grandes negociantes, pero todo eso lo tienen que hacer a un lado. ¿Para qué? Para dedicarse a Dios. Todo lo demás no tiene valor, como lo tiene el reino de Dios, como lo tiene tu ministerio. Como el dejar de ver la tele para estar aquí, es porque aquí lo estás viendo con un gran precio, un gran valor. Ya la tele ya para ti ya no es algo que importa, ya lo hiciste a un lado, ¿me explico? Ahora el estar aquí para ti tiene un gran valor. Así es, el reino de los cielos tienes que valorarlo. Es algo muy precioso, es algo que no tiene precio, es algo que ni siquiera te imaginas. Debemos de conocerlo para todavía valorarlo más. A medida que tú lo valores, vas a ir dejando muchas cosas. Sí, bueno, vamos a Mateo 13, 44 y 45, ahí mismo.
Es la que les leí. Bueno, vamos al 19:16 de Mateo. 19:16. Dice el joven rico, ¿se acuerdan? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué haré para heredar ese reino de los cielos? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, él tenía que sujetarse a la ley de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de Dios haría que él entrara en el reino de los cielos. Entonces, el que se está moviendo en la ley de Dios, el que deja de pecar, ya está entrando, ¿a dónde? Al reino de los cielos. El que sigue en pecado tiene acceso denegado a ese cielo. ¿Sí? Dice, le dijo, ¿cuáles? Y le dijo Jesús: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, él cumplía con la ley de Dios, ¿verdad? Él decía: yo hago las cosas que Dios dice, cumplo con su voluntad. ¿Qué más? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fíjate bien, le está diciendo que se despoje del materialismo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces él no valoraba entonces el reino de los cielos. Él prefería sus cosas, sus posesiones, lo que le pertenecía a él. Su rancho, sus carros, todas las cosas que para él eran de valor, tanto material como no materiales. A lo mejor tenía familia, porque eso era de su posesión, pero no era tan importante Dios como para dejar todo para servir a Dios. ¿Sí? Oyendo, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué significa esto? Que una persona que tiene amor al dinero, es muy difícil que esté sirviendo a Dios. Es muy difícil que entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque él está en lo material, porque él no se quiere mover en lo espiritual. Cuando Dios le está diciendo que tiene que pasar por muchas situaciones, este hombre rico está acostumbrado a tener comodidades, no va a querer pasar incomodidades. Y si tiene un gran negocio, no va a dejar de trabajar para ir a ministrar, ¿verdad? Porque va a decir: voy a perder dinero. Para nosotros el reino de Dios es el mejor tesoro, mejor que cualquier trabajo, mejor que cualquier posesión. Solamente le faltaba esto a este joven, que en realidad su Dios era el dinero. Nosotros tenemos un Dios que no es el dinero, el cual nos da las cosas que necesitamos. No tenemos que preocuparnos por las cosas materiales, ni por lo que dejamos a un lado. Recuerden que dice la Escritura que todo lo que dejemos, casas, padres, hermanos, Él nos los regresará 100 veces más. Incluso dice que debes de dejar a todos. Un hombre dijo: yo te voy a seguir, pero ¿qué crees? Déjame que entierre a mi padre. Y esto significa que todavía el papá no moría, y él estaba esperando que ya fuera más viejito y se muriera para ahora servir a Dios. Si no eres capaz de dejar padre, madre, hijos, casas, esposo por servir a Dios, no eres apto para ir detrás de Jesús. Aquel que pone su mano en el arado y voltea para atrás, no es apto para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque mira, haz de cuenta, poner la mano en el arado es porque ya vas a trabajar. Pero si estás volteando hacia atrás, viendo hacia lo que dejaste, vas a perder la dirección de delante. El que ahora está sirviendo a Dios, pero está extrañando su vida antigua, el que está trabajando para Dios, pero está extrañando a sus amigos, es decir, el que está sintiendo una tristeza por lo que dejó, está mostrando entonces que para él
no es un gozo trabajar para Dios, sino que es una molestia o un pesar. Para él, la tristeza es, ay, dejé todo por servir a Dios. No, no se puede servir así a Dios. Y este rico era lo que iba a ocurrir con él. No se puede servir a Dios así, amén. Bueno, vamos a Mateo 13, 24. 13, 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, el reino de los cielos es como una semilla, ¿eh? Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Fíjate bien, el reino de los cielos es así como una semilla que se siembra, pero el enemigo llega y siembra cizaña. O sea, ¿se acuerdan de hace rato que vimos que había ataques? Entonces ahí está la cizaña. Y entonces estos siervos le dijeron, oye, hay cizaña aquí, ¿quieres que la arranquemos? ¿Se acuerdan que la cizaña es muy parecida al trigo? Es muy parecida, pero una da un pan amargo y la otra da un pan bueno. Y como es tan parecida, no puedes arrancarla. ¿Por qué? Porque te confundirías y arrancarías trigo, semilla, un fruto del bueno, por querer arrancar uno malo. Así es también el reino de Dios. En la congregación puede haber trigo, como puede haber también cizaña. Y los ves parecidos, ¿verdad? Al trigo y la cizaña. Pero recordemos, ¿cómo vamos a diferenciar uno de otro? Por el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí puedes decir, ay, este es trigo, ay, este es cizaña. ¿Qué tal? Y luego dice en el 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Hay una separación del trigo y de la cizaña. Hay un tiempo en el que se tiene que separar lo que es el trigo y la cizaña. El tiempo de la siega. Hay un tiempo en el que se debe de cortar todo esto. Cuando ves que en la congregación hay cizaña, se tiene que cortar. ¿Por qué? Porque eso va a contaminar. Eso puede hacer división y puede echar a perder lo demás. También esta es una parábola que está hablando del día del juicio. En el día del juicio serán separados el trigo y la cizaña, ¿sí o no? Ahí, cuando dice del día del juicio, habla que serán separadas las ovejas de los cabritos. En un rebaño, ¿qué hay? Hay ovejas, pero también se meten cabritos. Los cabritos son los que no se sujetan, los que están brincando, pegando de patadas, los que no se dejan dirigir por un pastor. Aún así el pastor lleva su rebaño de ovejas y uno que otro cabrito que está ahí revuelto. Pero debe de haber un momento en el que se tienen que separar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otra parábola en el 13:31. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante o parecido al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En este caso, tú eres el hombre que siembra, ¿sí? La semilla es el reino de Dios. ¿Y dónde lo vas a sembrar? En tu corazón. Tú recibiste a Cristo en tu corazón. Ahí está el reino de los cielos dentro de ti, ¿sí? Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Por qué dice que es la más pequeña? La semilla de mostaza es pequeñita. Y acuérdate que Dios te dio a ti también una semilla, que es su palabra. Pero también te dio fe, una medida de fe suficiente para que tú alcances a creer en Dios. Pero esa fe tiene que crecer.
así como esta semilla un día va a crecer, ¿qué va a pasar? Dice, a la cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mira, la fe, si la haces crecer, puede haber mucho fruto. Puede crecer de tal manera que sea grande y dé sombra a otros. Tu fe es la que va a darte a ti la bendición de la cual el reino de Dios tiene para ti. Tienes que hacer crecer esa fe del reino, ya estás dentro del reino. Tienes que hacer crecer la fe para que haya frutos, para que puedas disfrutar de ese reino. Y luego dice que ese árbol crece grande y hacen nido los pájaros. ¿Qué significa? Que otros pueden disfrutar también. Tú al tener la bendición en tu casa, otros también disfrutan la bendición. Si tu fe alcanza y crece y crece y crece, alcanza para imponer manos a los enfermos, es decir, tú ya eres como ese árbol grande que le da sombra a otros. El que está cansado llega a un árbol porque le da sombra y encuentra descanso, ¿verdad? El enfermo es igual al viajero que va en el camino cansado, busca a alguien que le dé descanso. El enfermo está buscando a ver quién lo sana, a ver quién le habla de Dios, a ver quién le impone manos y recibe sanidad. Así serás tú también, porque te moviste en ese reino de Dios y creciste y puedes compartir a los demás de lo mucho que has recibido de parte de Dios. Amén. Vamos entonces a Salmos 1:1. Nomás me queda una hora, Salmos 1:1. Salmos. Acuérdense de la parábola de la semilla de mostaza que decía que si esa semilla crecía, se hacía como ¿qué? Como un árbol, ¿verdad? Fíjate bien, Salmos 1:1. Bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Muy bien bendecido, ¿verdad? Macarios, el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, tú no sigas cualquier consejo, Sigue el consejo de la Biblia. Sigue el consejo que te da el pastor. Si algún hermano te da un consejo, consúltalo con el pastor para ver si está de acuerdo también con la palabra de Dios. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, o sea, el que tiene una nueva vida, ¿verdad? El que ya no camina como antes. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, el que ya no se junta con los pecadores, el que ya no tiene un yugo desigual. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Se acuerdan de la fe? ¿Cómo va a crecer la fe? Cuando tú buscas a Dios, cuando tú platicas con Él, cuando hay una comunicación, cuando hay una vida de oración, cuando hay una vida de estudio, de escudriñar la palabra. Solamente así te da más fe. Hace que crezca tu fe. La fe es por el oír. El oír lo que viene escrito y el oír a lo que el Espíritu Santo te revela. ¿Sí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, esto tienes que estarlo repitiendo todo el día. Hubo una cita que te gustó mucho, tienes que estarla meditando y repitiéndola todo el día. O sea, repetirla no como perico, repetirla por repetir, no, sino estarla escudriñando y volverla a repetir para ver qué es lo que quiere decir Dios. Entonces, tienes que meditar en esto, ¿sí? Tienes que estar, dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, de tiempo completo, dedícate a la palabra de Dios y de tiempo completo dedícate en la comunión con Dios. Puedes estar haciendo la comida, puedes atender a tus hijos, puedes estar jugando fútbol, lo que sea. Pero aquí se refiere que tu todo sea Dios. Estás en el cine, estás disfrutando una película, pero aún así tu pensamiento no deja de estar con Dios. Amén. Dice en el 3, fíjate, ¿te fijaste que en el verso 1 y 2 da una serie de instrucciones? Si tú las haces va a ocurrir una consecuencia. Fíjate bien en el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si tú tienes esa comunión con Dios, esa vida de oración,
Serás como este árbol plantado. ¿Por qué? Porque tu fe ya creció. ¿Se acuerdan de la semilla de mostaza que creció? Pues en el 1:1 y en el 1:2, ahí es cuando la semilla está pequeñita. Pero al seguir estas reglas, estas instrucciones, va a crecer porque estás haciendo las cosas que Dios dice. Y en el 3, ahí es cuando ya ves el fruto. Es la consecuencia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. O sea, haz las cosas como dice Dios. No te salgas de lo que es el gobierno del reino de Dios y darás un fruto. Harás las cosas como dice Dios. No te salgas del gobierno, o sea, las instrucciones y las órdenes que Dios te da es para que haya bendición. Si tú las sigues al pie de la letra, habrá una consecuencia de bendición para ti. Amén. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, te va a ir bien. Conoce el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de todas las otras cosas. Por eso dice que te irá bien. Esta cita le puedes anotar ahí a un ladito. Mateo 6:33. Deja ver si es Mateo o es Marcos, se me confundió. Pero estas dos citas están muy ligadas. Que al decir que Mateo 6:33, al decir que busques primero el reino de Dios, aquí en Salmos 1 y 2, lo estás buscando. Porque estás meditando en la ley de Dios. Porque estás haciendo las cosas que Dios dice. Por lo tanto, estás buscando el reino de Dios. Y aquí en el 3 dice que hay un fruto. Y que todo te va bien. Porque buscaste el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargó de todo lo demás. De tus cosas espirituales y de materiales también. Amén. Gloria a Dios. ¿Aprendiste? Gloria a Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una alabanza a nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias por lo que hoy recibimos. Fue un mensaje hermoso porque tu palabra fue la que llegó a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que sigas nutriéndonos con tu palabra, la cual nos fortalece. Te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno y no tenemos palabras para agradecerte todo lo que recibimos, Señor. Estamos en tu reino, Señor, y nosotros queremos ser obedientes a tu gobierno. Te damos gracias, Padre mío, porque hay cosas por conocer, las cuales están escritas. Y si nosotros hacemos tu voluntad, tú cumplirás tu palabra. Padre, te damos gracias, porque el Evangelio no son palabras, sino es poder. Por eso lo creemos y lo obedecemos y nos sujetamos a tus mandamientos, porque sabemos que solamente así será prosperado nuestro camino. Hay cosas que nos llenan de gozo al solamente el escucharlo, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Por eso nosotros nos vamos a deleitar en tu palabra noche y día, escudriñando, conociendo, pero sobre todo poniendo por obra. Tú eres nuestro Rey, nosotros somos tus hijos y tus siervos. Somos esclavos por amor. Puedes tratar en nuestro corazón, es tuyo. Escudriñalo. Crea en nosotros un corazón entendido, Señor, sabio. Nosotros estamos siendo transformados por tu palabra en nuevas criaturas para podernos mover en tu reino, Señor, como hijos tuyos, como espirituales. Es un camino día a día, Señor, pero sabemos que no estamos solos, sino que tú vas delante de nosotros, Espíritu Santo, nuestro Maestro.
Y sabemos, Señor, que estamos bajo tu protección. Oh Rey eterno, te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dado y lo que seguirás dándonos, Padre. Sigue enseñándonos. Sigue hablándonos, Señor. Aquí estamos para escuchar cuál es tu voluntad, para obedecerla, para hacer cualquier cosa que tú nos digas. Damos gracias, Padre. Y haz tu voluntad de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos, alza tu voz y empieza a cantarle: oh Señor, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, cuán glorioso es tu nombre, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, cuán glorioso es tu tierra, en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Oh Señor, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, cuán glorioso es tu nombre, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Veo tu grandeza en toda tu creación. A tu Dios. Vamos a despedirnos dándole un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro único Dios sabio y poderoso. A Él toda la honra y toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén.